gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Figman deseándoles un excelente día, espero que estén todo muy pero que muy bien. Bueno, aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle al campito de notificaciones y dejar un comentario en los videos para que si YouTube lo recomienda a muchas más personas. Y sin más nada que decir, que empiece el fanfic. Adiós y buen día. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Isaac y a Beca. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Smiley 29. Capítulo 421. Elfo doméstico Silas empleó maldiciones de unión de almas similares a la magia oscura, grabando a la fuerza órdenes centrales en el alma de la semibestia. Sirve a tu amo. Obediencia absoluta a las órdenes. Estos mandatos no eran meras sugerencias, se solidificaban en la estructura misma del alma. Además, Silas incrustó un conjunto de runas de contrato maestro-sirviente, fusionándolas directamente en el alma. La desobediencia desencadenaba inmediatamente un mecanismo de autocastigo, infligiendo un dolor insoportable al agresor. Más aterrador aún, el contrato era hereditario. Se arraigó tanto en la línea de sangre como en el alma, asegurando que incluso los descendientes nacieran unidos por la misma lealtad absoluta. Solo tras completar este proceso Silas colocó el alma del orco en la masa de material vivo activo de color carne. Después, recuperó un fragmento de hueso de cactus de dragón. Dentro del conjunto alquímico, el hueso del cactus se ablandó y disolvió, transformándose en una sustancia viscosa y elástica. Bajo el preciso control mágico de Silas, el material suavizado fue siendo moldeado gradualmente en un pequeño esqueleto pálido. El esqueleto era aún más delgado que el de un hobbit, de estructura humanoide, pero sutilmente diferente en proporción. Una vez completado el esqueleto, Silas aplicó el material carnoso vivo sobre él, usando los huesos como base. Sus manos se movían como si moldearan arcilla. La sustancia color piel fluía y se remodelaba continuamente, envolviendo el esqueleto, formando músculos, tendones y rasgos externos capa por capa. Un cuerpo completo fue tomando forma gradualmente. En ese momento, la figura que yacía ante él parecía inquietantemente real, rebosante de vitalidad latente, pero no respiraba y su corazón no latía. Silas continuó sin pausa. Destapó un frasco de elixir de inmortalidad y lo vertió directamente en el cuerpo alquímico, luego activó la formación. La inmensa fuerza vital del elixir fue absorbida al instante, transformándose bajo la influencia del arreglo. Colocando su bastón contra el pecho de la criatura, Silas lo infundió lentamente con magia. A su perfección, los cambios eran inconfundibles. Comenzó a formarse médula ósea dentro del esqueleto. Los vasos sanguíneos y tendones se expandieron hacia afuera. Los órganos internos crecieron rápidamente dentro de la cavidad torácica. Finalmente, un latido leve y rítmico resonó en el laboratorio. Un ser bioalquímico vivo y respirante se erguía ahora ante Silas. Fue creado a partir de la carne de poderosos hombres bestia, material óseo derivado de dragón, sangre élfica y el alma de una media bestia. La criatura era pequeña, no medía más de 2 o 3 pies de altura. Delgado y huesudo, con extremidades largas y esbeltas, poseía una apariencia extrañamente delicada, casi grácil. Debido a la fusión de rasgos bestia y elfos, su piel era de un gris pálido. Su cabeza era grande y calva, con orejas puntiagudas y sobredimensionadas, ojos saltones y una nariz larga y carnosa. Era indudablemente más refinado que un hombre bestia, pero aún conservaba un rastro de fealdad, roto solo por las orejas puntiagudas y los leves ecos de rasgos élficos. Lo más importante es que no poseía espíritu heredado, ni voluntad racial, ni memoria cultural propia. Un recipiente en blanco. La criatura abrió lentamente los ojos. Su mirada era inocente y desconcertada, como un recién nacido que ve el mundo por primera vez. Se levantó tambaleante de la mesa experimental, mirando a su alrededor con curiosidad infantil, cada objeto llenándola de asombro.
Por fin, sus ojos se posaron en Silas. En lo más profundo de su alma, la huella grabada se agitaba llenándola de asombro instintivo, reverencia y obediencia hacia el hombre que tenía delante. Mamá, maestro y... La voz era torpe y vacilante, como un niño aprendiendo a hablar. La criatura había nacido con el lenguaje y los instintos básicos de supervivencia ya implantados. No se requirió instrucción. Podía hablar y moverse por sí misma desde el momento de despertar. Silas estudió al ser con calma. Era sorprendentemente parecido a un elfo doméstico del mundo mágico. En ese mundo, los elfos domésticos eran criaturas mágicas ligadas a familias mágicas, capaces de una magia formidable, pero esclavizadas por antiguos contratos, obligadas a obedecer absolutamente a sus amos y servir sin resistencia. El verdadero origen de los elfos domésticos había sido durante mucho tiempo imposible de verificar. Las teorías variaban enormemente. Algunos creían que eran una raza antigua sometida por magos poderosos y reducida a la servidumbre. Otros afirmaban que fueron creados directamente por magia antigua, diseñados únicamente para servir a familias mágicas. Tras dominar la alquimia biológica, Silas descubrió la verdad. Los elfos domésticos habían sido creados, forjados por magos antiguos inmensamente poderosos mediante bioalquimia, moldeados para el servicio desde el momento de su nacimiento. Así, tras adquirir y dominar plenamente esta disciplina, Silas comenzó sus propios experimentos, haciendo referencia a los elfos domésticos del mundo mágico, pero refinando el diseño en algo más limpio, silencioso y absoluto. Se plantó ante la criatura recién nacida, con expresión indiferente, mientras comenzaba una meticulosa inspección de sus habilidades. El ser obedeció cada orden sin dudar. Si le decían que pusiera las manos en llamas abiertas, lo hacía. Si se le ordenaba bloquear obstáculos con la cabeza, cumplía, incluso cuando la carne se desgarraba y la sangre fluía. A menos que Silas ordenara explícitamente que parara, continuaría indefinidamente. Tras varias rondas de pruebas, Silas quedó satisfecho. Detuvo el examen y lanzó a la criatura un frasco de poción curativa, que reparó rápidamente las quemaduras de sus manos y las heridas en su cabeza. Aunque su cuerpo parecía frágil, este ser alquímico, forjado de carne de hombre bestia, material óseo derivado de dragón y sangre élfica, poseía una fuerza notable, durabilidad, capacidad regenerativa y un notable grado de resistencia mágica. Más importante aún, su capacidad mágica superaba con creces la de un mago adulto común. Podía lanzar hechizos sin varita y poseía teletransportación sin restricciones, sin impedimentos ni por protecciones ni distancia. Lo que más agradaba a Silas era su temperamento. A diferencia de los elfos domésticos del mundo mágico, esta creación no mostraba neurosis, ni inestabilidad emocional, ni autocastigo compulsivo. Era silencioso, sereno y obediente sin dudas, ejecutando cada orden con precisión impecable. Te llamarás Odette, dijo Silas con calma. A partir de hoy, serás mi asistente, ayudándome en experimentos mágicos. Sí, maestro, respondió Odette de inmediato. Aunque sus ojos brillaban de alegría por ser confiado con la responsabilidad, su postura seguía siendo cuidadosa y contenida. Silas la miró y luego frunció ligeramente el ceño. Con un movimiento de varita, conjuró un uniforme con el estampado de Hogwarts y se lo colocó sobre la criatura. Ordenó a Odette que se apartara, luego retiró una masa aún mayor de material vivo, color piel, y reanudó su trabajo. Durante todo el proceso, Odette siguió cada instrucción a la perfección, rápido, eficiente y preciso. Cuando Silas se ocupó, Odette sometió sin esfuerzo a varias semibestias por sí solo, inmovilizándolas sin resistencia. Esta vez, Silas no estaba creando un solo ser. Dentro del arreglo alquímico, la carne viva se multiplicaba de forma constante. Una enorme estructura de hueso de cactus, atemperada aún más por llamas mágicas, se suavizó, disolvió y se separó en múltiples esqueléticos delgados. Incluso con el poder actual de Silas, la creación simultánea de varias de estas formas de vida le ponía a prueba. Pero Odette compensó esa carga. Con su ayuda, el proceso continuó sin problemas. Por fin, surgieron 3 seres más. Junto con Odette, 4 formas de vida alquímicas se encontraban ahora ante Silas, 2 machos y 2 hembras. Aunque artificiales, poseían verdadera capacidad reproductiva. Su descendencia heredaría la misma obediencia, el mismo contrato de alma amo-sirviente, incrustado permanentemente tanto en la línea sanguínea como en el alma. Generación tras generación, permanecerían leales a la familia Silas, incapaces de traicionar. Esto no era una simple adoctrinación.
Era una maldición escrita en la existencia misma, una corriente que fluía por su sangre, marcando una lealtad absoluta en las almas. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kex1818 p@reon comentario 11 comentario. Votar 0 restantes capítulo 422. 422 A primera vista, este método parecía despiadado, frío, explotador y totalmente indiferente a la voluntad de los propios espíritus. Pero estos seres no eran seres naturales. Sus almas se originaron en medias bestias. Silas simplemente había borrado sus antiguos recuerdos y despojado la ferocidad, la sed de sangre y la crueldad que definían sus vidas pasadas. Lo que quedaba era obediencia, claridad y propósito. Por eso, Silas no sintió lástima. Al fin y al cabo, estas creaciones eran, en esencia, refinadas medias bestias. Tras completar la creación de 4, Silas no continuó. Los condujo fuera del laboratorio y bajando las escaleras hasta el salón del castillo. Papá. En el momento en que el Set y el Rod le vieron, sus ojos se iluminaron. Corrieron felices y le rodearon con los brazos. Pero a mitad de camino, se detuvieron en seco. Detrás de Silas se alzaban 4 figuras delgadas y desconocidas. Los niños los miraron, con ojos llenos de curiosidad. Papá, preguntó el Set, ladeando la cabeza, ¿qué son esos? Nunca habíamos visto criaturas como ellas. Arwen también parecía sorprendida. Silas, ¿qué son estos? Son seres mágicos que cree, respondió Silas con calma. Posee habilidades innatas de lanzamiento de hechizos y se especializan en magia. Se llaman elfos domésticos, continuó. Una vez que aceptan a un amo, obedecerán cada orden y nunca lo traicionarán. Casualmente, cada uno de nosotros puede tener uno. Serán tus asistentes más leales. ¿Elfos domésticos? El Set y el Rod repitieron. Volvieron a observar a las criaturas. Extremidades largas, figuras delgadas, ojos grandes, proporciones extrañas, y frunció el ceño de inmediato. ¿Estos? Dijo el Rod sin rodeos, con una expresión claramente poco impresionada. Como semielfos, sus estándares estéticos eran, exigente. Incluso la expresión de Arwen parecía un poco incómoda. Silas rió suavemente. Estas criaturas no son elfos, explicó. Son algo completamente distinto. Si no te gusta el nombre, eres libre de llamarlos como quieras. El término elfos domésticos era simplemente una cuestión de conveniencia. Sus cuerpos contenían carne de hombre bestia, sangre élfica y almas mitad bestia, y se decía que las propias bestias descendían de elfos retorcidos por Morgoth hace mucho tiempo. De una manera distante y enredada, estos seres compartían una conexión con la raza élfica. Finalmente, Arwen, el Set y el Rod aceptaron el regalo de Silas. Arwen y el Rod eligieron cada una a una elfa doméstica, llamándola Ela. El Set seleccionó a un elfo doméstico masculino y lo llamó Til. Con el nombramiento terminado, los elfos domésticos formaron un contrato mágico con sus amos. Desde ese momento, su lealtad fue absoluta, ni siquiera Silas, su creador, pudo anular las órdenes de sus amos. Así, el Set y el Rod obtuvieron cada uno un guardián silencioso, uno que atendería sus necesidades diarias, los vigilaría sin ser visto y los protegería sin dudarlo. Si alguna vez surgía el peligro, los elfos domésticos se interpondrían entre su amo y la muerte, o les ayudarían a escapar a cualquier precio. Aunque el Rod seguía encontrando algo desagradable la apariencia del elfo doméstico, la vistió cuidadosamente con un elegante vestido, haciéndola pulcra y presentable. Arwen, tan dulce como siempre, trataba la suya con una amabilidad silenciosa. Aunque todos entendían que estos elfos domésticos eran fundamentalmente medio bestias, nadie los maltrataba. Se prepararon habitaciones separadas y se trataron con una dignidad básica. Una vez que los elfos domésticos se instalaron, el castillo en sí cambió. Hogwarts se limpiaba a diario, impecable más allá de lo imaginable. Las ventanas brillaban, las estatuas relucían, las armaduras relucían e incluso los retratos antiguos parecían recién restaurados. Silas y su familia ya no tenían que preocuparse por la vida diaria. La ropa aparecía cuando era necesario. Las comidas se preparaban sin necesidad de que se lo pidiera. Los profesores y estudiantes pronto también se fijaron en los elfos domésticos. Cuando supieron que estos seres habían sido creados por el propio director, su reverencia solo se profundizó. Después de todo, lo habían visto con sus propios ojos. Estos elfos domésticos lanzaban hechizos sin varita, a menudo con más poder que los magos adultos entrenados.
Y dentro de Hogwarts, donde la aparición y la desaparición estaban prohibidas, podían teletransportarse libremente. ¿Cómo podía el director crear seres mágicos tan aterradoramente capaces? Este tipo de creación vital llevaba un poder tan fundamental que parecía casi divino, dejando a todos los que la presenciaban en constante asombro. Lo que Silas había hecho esta vez era completamente diferente a sus experimentos anteriores. Dragones de fuego, bestias serpiente, caballos voladores y similares. Esas creaciones anteriores dependían todas de la hibridación y modificación mágica, transformando a criaturas vivas existentes en nuevas especies mágicas. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Silas había tomado sangre, carne y huesos sin vida, y de ellos forjó un ser mágico poderoso e inteligente. Este acto, que invirtió la frontera entre la vida y la muerte, sacudió incluso a los profesores más destacados de magia avanzada hasta lo más profundo. En su entendimiento, solo seres de la más alta orden podían lograr tal hazaña. Los creadores divinos de elfos y humanos, el dios de la artesanía, la diosa de las cosas en crecimiento, Yavanna, o seres primordiales oscuros como Morgoth. Sin embargo, ahora, su propio director, capaz de crear una raza mágica inteligente, parecía estar hombro con existencias legendarias. Pero Silas entendía la verdad mucho mejor que nadie. A pesar de los milagros de su alquimia, a pesar de su ascenso a un plano superior de existencia, Silas sabía que no podía crear verdaderamente vida. El componente más esencial de la vida, el alma, era algo que era fundamentalmente incapaz de producir. Cada alma que usaba venía de otro lugar. En este caso, de medias bestias. De hecho, en todo el mundo de las llanuras centrales, solo había un ser verdaderamente capaz de crear almas. Ilúvatar, el dios creador. El dios de la artesanía creó a los enanos. La diosa Yavanna creó a los Ents. Sin embargo, todos estos eran, al principio, creaciones sin alma, meras formas y recipientes. Solo después de que Ilúvatar les otorgó la llama inmortal obtuvieron la vida verdadera, el libre albedrío y la conciencia independiente. El núcleo del alma se originó únicamente en esa llama inmortal. Ni siquiera Morgoth, el más poderoso de los caídos, pudo crear almas. Solo podía corromper y torcer las vidas ya creadas por Ilúvatar. Orcos, trolls y otras criaturas oscuras eran todo resultado de la distorsión, no de la creación. Por eso Morgoth codiciaba la llama. Una vez buscó en el vacío, esperando apoderarse de ella y crear vida propia, pero fracasó. Sin embargo, Silas no albergaba tal ambición. No deseaba crear almas verdaderas. Solo deseaba usar la alquimia biológica para moldear nuevas criaturas mágicas adecuadas al mundo mágico, construidas sobre cimientos ya existentes. Tras crear a los elfos domésticos, la inspiración volvió a golpear a Silas. Regresó al volcán de Mordor, recurriendo a sus últimos restos de poder. Allí, tomó una gota de su propia sangre y una pluma de fénix. Utilizando una vasta formación alquímica, reunió una inmensa energía elemental de fuego y dio a luz a un fénix. Este fénix difería de los del mundo mágico. En lugar de los pequeños fénix parecidos a cisnes conocidos por los magos, este variaba mucho en tamaño. Aunque poseía habilidades similares, nirvana, renacimiento e inmortalidad funcional, era fundamentalmente diferente de la forma fénix que Silas mismo podía suponer. La diferencia era similar a la que había entre un dragón verdadero y un dragón de fuego menor. Sin detenerse ahí, Silas volvió a usar el fuego de la tierra para crear un segundo fénix. Un macho. Una hembra. Ambos formaron una pareja unida, capaz de reproducirse. La creación de estos gemelos fénix agotó por completo la última energía que quedaba del volcán. Desde ese momento, el volcán se enfrió rápidamente, cayendo en latencia y convirtiéndose en un volcán extinto. Comentario 3. Votar 0 restantes. Capítulo 423. El reino mágico independiente se creó con éxito un par de fénix, y Silas los otorgó como compañeros a sus hijos. El fénix macho fue entregado a su hija el Set, mientras que el fénix femenino fue confiado a su hijo el Rot. Ambos niños adoraban los regalos que su padre les había hecho. Los magníficos y radiantes fénix encajaban perfectamente con sus gustos estéticos, nobles y brillantes por igual. Más importante aún, como descendientes de Silas, el Set y el Rot habían heredado rastros de la línea de sangre del Fénix dentro de la suya propia. No solo podían invocar y comandar Fénix, sino que también podían comunicarse libremente con ellos, así como con otras criaturas aviares. Además, habiendo heredado el parcelo de Silas, poseían una habilidad innata para conversar tanto con aves como con serpientes.
combinados con su afinidad con el Fénix, eran efectivamente portavoces de bestias naturales, capaces de comprender e interactuar con una amplia variedad de animales. Naturalmente, Silas no olvidó a su esposa. Basándose en la línea de sangre de la montura de Arwen, el caballo volador, y usando alquimia biológica avanzada, Silas fusionó los rasgos de los Eldar, el resplandor de los Maiar y un fragmento de la luz de Erendil. A partir de esto, creó el primer verdadero unicornio del continente central. El unicornio era blanco como la nieve recién caída, con un largo cuerno en espiral que brillaba con un resplandor sagrado. Sus cascos brillaban con una tenue luz dorada, y todo su cuerpo irradiaba un aura de santidad que repelía la oscuridad. A diferencia de los unicornios conocidos en el mundo mágico, esta criatura poseía un par de enormes alas blancas, lo que le permitía surcar libremente los cielos. Arwen se enamoró del unicornio a primera vista. No solo era hermoso y poderoso, sino que podía discernir los corazones de todos los seres vivos. Se acercó voluntariamente a los puros y bondadosos, formando lazos con ellos, mientras mostraba una hostilidad implacable hacia el mal. Su cuerno poseía un inmenso poder sagrado, capaz de disipar maldiciones, neutralizar venenos mortales y purificar magia oscura. Cuando se usa para sanar, incluso puede restaurar a quienes están al borde de la muerte. En cuanto a su sangre, solo Silas, su creador, y Arwen, su maestra, podrían hacer que el unicornio se la ofreciera voluntariamente. Si alguien más intentaba tomarlo por la fuerza, la sangre se transformaba en una maldición letal, convirtiéndose en un veneno que mataba instantáneamente al contacto. Peor aún, el alma de la víctima sería condenada, sin encontrar nunca descanso. A petición de Arwen, Silas creó otra pareja de unicornios, un macho y una hembra, y los liberó en los bosques de Lorien, permitiéndoles vivir libremente y reproducirse. Los elfos de Lorien adoraban a estas criaturas. Recogían bayas para alimentarse, trepaban a los grandes árboles de Mallorn para acicalar sus brillantes pelajes y cantaban antiguas canciones en su presencia. Los unicornios, tímidos y gentiles por naturaleza, permitían que los espíritus del bosque, especialmente las jóvenes doncellas silvanas, se acercaran a ellos. No era raro ver a una joven elfa del bosque descansando junto a un unicornio, tarareando suavemente mientras la criatura escuchaba con los ojos entrecerrados, bañada en una luz dorada. A veces, unicornio y elfo caminaban juntos por el bosque, con cascos pisando alfombras de hojas doradas caídas, perfectamente armonizadas con la tierra misma. Bajo el cuidado de los elfos, los unicornios prosperaron. Con el paso de las generaciones, su descendencia se extendió por todo el bosque, convirtiéndose en un símbolo de la propia Lorien. Mucho después, los unicornios aparecieron en tierras lejanas, desvaneciéndose en leyenda mientras la magia se retiraba lentamente del mundo. Con el paso de las edades, la magia se fue desvaneciendo. Cada vez más elfos partían del continente central, navegando hacia el oeste desde los puertos grises en dirección a Valinor. En el lejano oriente, tierras que antes compartían elfos y hombres se convirtieron gradualmente en reinos de la humanidad. Algunos elfos desaparecieron en bosques antiguos, para no volver a ser vistos. Otros huyeron también hacia el oeste, impulsados por la sombra persistente de Sauron. Con muchas fuerzas hostiles poderosas ya eliminadas, el viaje se volvió relativamente seguro y fluido a medida que los refugiados llegaban a las cercanías de la cordillera brumosa. Numerosos elfos silvanos y otros se detuvieron brevemente en los bosques de Lorien, donde fueron calurosamente recibidos por su reina, Arwen. Algunos de ellos, profundamente apegados a la Tierra Media, finalmente decidieron abandonar por completo el viaje hacia el oeste. Permanecieron en Lorien, tomándolo como su santuario final y convirtiéndose formalmente en súbditos de la reina Arwen. Sin embargo, hubo otros, de corazón firme, que solo permanecieron brevemente antes de continuar hacia el oeste. Tras descansar en Lorien, reanudaron su viaje hacia Puerto de Ceniza, partiendo del continente central en barco hacia Valinor. Para aquellos elfos decididos a navegar hacia el oeste, Arwen, conocida entre los elfos como la reina de los reinos ocultos, ofreció generosa ayuda. Usando la red de chimenea, les permitió viajar directamente a Puerto Ceniza, ahorrándoles el largo y peligroso viaje por tierra. Mientras tanto, el otrora sombrío gran bosque y ahora en gran parte abandonado, fue decayendo gradualmente. Los elfos se fueron marchando uno tras otro, respondiendo al llamado del oeste. Solo quedaba el rey Legolas, custodiando el bosque en soledad. Sin cuidado élfico y sin poder de sostenimiento, el bosque inevitablemente se marchitó, convirtiéndose poco a poco en un bosque común.
Del mismo modo, Radagast, el mago de túnica marrón que habitaba en lo profundo del gran bosque, decidió no regresar a Valinor. En cambio, abandonó el mundo de los grandes asuntos, quedándose atrás para vivir entre bestias y plantas, haciendo amistad con la naturaleza hasta el final de sus días. En cuanto a los 5 magos que habían llegado a la Tierra Media, los 2 magos azules, Alatar y Pallando, que residían en el lejano oriente, también permanecieron. Su misión aún no había terminado, pues los restos de la influencia de Morgoth y Sauron en las tierras orientales aún no habían sido completamente erradicados. Al mismo tiempo, se estaban desarrollando cambios profundos en Hogwarts. Dentro de las tierras que rodean Hogwarts, cada vez estaba más claro que magos y personas corrientes, aunque vivían en el mismo suelo, formaban naturalmente 2 sociedades distintas. Silas, cuyo don de profecía, largamente dormido, había comenzado a despertar de nuevo, previó un futuro lejano en el que surgiría conflicto entre pueblos mágicos y no mágicos. Aunque este futuro estaba muy lejos de su propio tiempo en la Tierra Media, Silas eligió actuar pronto. Bajo su dirección, el mundo mágico y el mundano estaban formal y completamente separados. Los magos se retiraron gradualmente de los asuntos mortales, al igual que los elfos antes que ellos, ocultándose de los conflictos de la humanidad ordinaria. El Ministerio de Magia, el Callejón Diagon y la comunidad mágica en general estaban ocultos bajo poderosos encantamientos, desapareciendo de la vista de la gente común y formando un reino autosuficiente. Dentro del territorio gobernado por Hogwarts surgieron 2 sistemas paralelos de gobierno. El Ministerio de Magia gobernaba el mundo mágico, redactando leyes, regulando la conducta mágica y prohibiendo estrictamente el daño a la gente común. Mientras tanto, la población mundana estaba gobernada por su propio gobierno civil. Cada sistema elegía a su propio líder. Un ministro de magia para los magos y un alcalde para la gente común. Ambos fueron elegidos por sus respectivas poblaciones, sirviendo mandatos no renovables de como máximo de 10 años. Durante toda esta transformación, Silas permaneció casi completamente oculto tras bambalinas. Usando poderosa magia, ocultó Hogwarts tan completamente que nadie, salvo profesores y estudiantes, podía siquiera acercarse a sus alrededores. Los magos, al fin y al cabo, siempre fueron una minoría. A pesar del fomento hacia familias más numerosas, la población mágica total se estabilizó en torno a los 50.000. Una vez alcanzado ese umbral, no podía crecer más. Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 9 comentario. Votar 0 restantes capítulo 424. La nueva era comparado con el número total de magos y la vasta población de humanos comunes en el continente central, la brecha numérica entre ambos era simplemente demasiado grande, y no hacía más que ampliarse con el paso del tiempo. Aunque la comunidad mágica poseía poderes que podían suponer una amenaza seria para la gente común, la magia fue desvaneciéndose gradualmente en el olvido en toda la Tierra Media. Especialmente a medida que la humanidad común continuaba desarrollándose tecnológicamente, la brecha entre ambos bandos se fue reduciendo lentamente. Las tecnologías explosivas de Saruman ya habían comenzado a ser adoptadas por los ejércitos de Gondor y Rohan, mientras que la aplicación de las máquinas de vapor élficas por parte de Silas dejó una huella duradera en la civilización humana. Silas no tenía ambición de gobernar el mundo, ni deseaba elevar a la raza mágica a una raza dominante. Comprendía claramente que el futuro del mundo pertenecía a la humanidad común. Incluso los elfos estaban destinados a retirarse de la escena histórica, y los magos aún más. Silas no sabía si, en un futuro lejano, podría surgir un mago ambicioso que buscara derrocar el orden establecido y gobernar el mundo. Pero estaba seguro de una cosa: tal intento nunca podría tener éxito. Incluso si la comunidad mágica llegara a dominar temporalmente, los poderes del oeste, Valinor, nunca lo permitirían. Una guerra entre magos y humanos comunes sería nada menos que otra calamidad al nivel de Sauron y, en el peor de los casos, podría llevar a la destrucción total de la propia raza mágica. Silas nunca permitiría un futuro así. Así, eligió la prevención sobre la supresión, guiando a la comunidad mágica a retirarse gradualmente, a formar sociedades independientes ocultas en el mundo, evitando el conflicto directo con la humanidad común. El paso de los siglos del tiempo pasó y el mundo entró en el año 120 de la Cuarta Era. Ese año, Aragorn, el legendario rey de Gondor y Arnor, falleció pacíficamente a la edad de 210. El rey de Anda, descendiente de Murs, también había muerto hacía tiempo, y el reino estaba ahora gobernado por el cuarto monarca de esa línea.
La presencia de elfos en el gran bosque se había vuelto extremadamente rara. Tras enviar oleada tras oleada de elfos hacia el oeste, el último rey élfico restante, Legolas, finalmente partió también. Antes de la muerte de Aragorn, Legolas visitó a su viejo amigo una última vez. Después, viajó a las Montañas Blancas para encontrarse con Gimli. Allí, ambos sintieron el llamado del oeste despertarse en sus corazones. Gimli, único entre los enanos, había recibido una convocatoria de Valinor, convirtiéndose en el primer y único enano que se le concedía ese honor. Tras ceder la realeza de las Montañas Blancas a su hijo, Gimli partió junto a Legolas y sus compañeros, viajando hacia el norte para visitar Lórien, el último santuario bajo la protección del Cailla del Anillo de la Tierra. Lórien seguía tan radiante como siempre. Dentro del Bosque Dorado, los elfos silvanos continuaron habitando en paz. Junto a ellos vivían espíritus del lejano oriente y espíritus del bosque del continente más amplio. Sus vidas eran despreocupadas, ajenas al conflicto. Sin embargo, con la llegada completa de la cuarta edad de la humanidad, la magia en toda la Tierra Media comenzó a decaer. Los espíritus que eligieron quedarse se debilitarían gradualmente con los siglos, desvaneciéndose finalmente en seres apenas distinguibles de los mortales. Este proceso era lento, inmensamente lento, pero inevitable. Ni siquiera los espíritus inmortales pudieron escapar al declive gradual de la propia Tierra Media. Solo lugares como Lórien y el Valle Oculto, protegidos por el poder de Cailla, resistían la erosión del tiempo. Allí, los espíritus conservaban su vitalidad y no tenían que temer la pérdida de fuerzas. Así, Lórien se convirtió en el santuario definitivo de los espíritus de la Tierra Media. Elfos silvanos deambulaban por el bosque sagrado junto a unicornios, a veces montándolos bajo el dosel dorado. De vez en cuando, se oían los lejanos gritos de los fénix resonando entre los árboles de Majorn. De pie sobre la plataforma del árbol Majorn más alto, Legolas y Gimli contemplaban el bosque. ¡Qué belleza!, dijo Gimli, con los ojos abiertos de asombro. Temo que ni siquiera Valinor la supere. La reina Arwen es realmente extraordinaria, ha hecho que Lórien sea aún más espléndido que antes. Legolas asintió. Sin embargo, la contribución de Silas no puede ser negada. Sin su poder para proteger esta tierra, Lórien no habría podido sobrevivir. Sus orejas agudas se movieron. Al percibir movimiento, Legolas se giró y vio a dos figuras emergiendo de las puertas del palacio. La mujer llevaba una corona tejida con flores de Majorn y un elegante vestido élfico blanco. Su sonrisa amable transmitía tanto calidez como majestuosidad. A su lado caminaba un hombre alto vestido con túnicas blancas puras, portando una corona de sabiduría, sus ojos profundos y curtidos por los siglos. Eran los amos de Lórien, la reina Arwen y Silas. Detrás de ellos iban sus hijos. El Set, elegante, y el Rod, calmado y de mirada aguda, caminando lado a lado detrás de sus padres. Ahora, con 180 años, hacía tiempo que habían madurado, su apariencia cada vez más parecida a la de sus padres. Heredaron tanto los rasgos y talentos de Silas como de Arwen, lo que los hacía destacados incluso entre los espíritus. Ambos eran excepcionalmente hermosos, con rasgos faciales sorprendentemente similares, diferenciándose principalmente en estatura y temperamento. El Set, quizá heredando rasgos de su abuela materna Galadriel, medía casi 1,9 metros de altura, una altura extremadamente rara incluso entre elfos. Su largo cabello negro caía casi hasta los talones, simplemente recogido detrás de las orejas con una cinta plateada. La niña que antes era vivaz y enérgica se había convertido en una mujer de gracia suave y dignidad inconfundible, comportándose como una reina. El temperamento de El Set no se parecía ni a la suavidad de Arwen ni a la calma racional de Silas. En cambio, reflejaba a Galadriel, alta, orgullosa y poseedora de una voluntad interior inquebrantable. Más allá de gobernar Lórien, dedicó gran parte de su tiempo a la alquimia y a la antigua leyenda, incluso usando la piedra de la resurrección de su padre Silas para invocar las almas de altos elfos fallecidos, como Fëanor y Celebrimbor, para aprender de primera mano el conocimiento perdido de los elfos. Al elegir su arma, seleccionó la lanza divina del alto rey Gil-galad, Aeglos, heredando tanto su legado como su carga. El Rod, en cambio, era aún más alto, casi 2 metros, con cejas y ojos muy parecidos a los de su padre Silas. Sin embargo, su temperamento era muy diferente. Calmado, gentil, erudito y firme, encarnaba la sabiduría tranquila de su abuelo materno Elrond. A pesar de estas diferencias, el Set y el Rod eran el mayor orgullo de Silas. El Rod gobernaba Hogwarts y los territorios mágicos, mientras que el Set gobernaba Lórien y sus santuarios afiliados.
Bajo su tutela, ambos reinos prosperaron, tanto que Silas y Arwen finalmente pudieron disfrutar de una merecida jubilación. Silas tomó la mano de Arwen y sonrió cálidamente al saludar a Legolas y Gimli. Amigos míos, dijo amablemente, ¿hay algo aquí que os preocupe? Si es así, no dudes en decírnoslo. Legolas sonrió y negó con la cabeza sinceramente. La belleza de Lorien nos ha cautivado por completo. Aquí no hay nada que cause molestias. Gimli asintió enérgicamente, su voz alta y alegre. Este lugar es magnífico. Y quedarme aquí me hace sentir décadas más joven. Si fuera por mí, nunca me iría. Silas rió suavemente. Lorien da la bienvenida a todos los amigos sinceros. Quédate todo el tiempo que quieras, considéralo tu hogar. Legolas contempló el bosque dorado, con el corazón claramente agitado. Sin embargo, tras un largo silencio, se enderezó, con una expresión resuelta. He tomado mi decisión, dijo solemnemente. Pronto dejaré la Tierra Media y zarparé hacia el oeste. Se volvió hacia Silas y Arwen. Silas, ¿vendrás con nosotros? Apóyame en p@reon y lee hasta 25 capítulos por delante @kexmilling818 p@reon comentario 10 comentario. Votar 0 restantes capítulo 425. 500 años al contrario, Silas no tenía prisa por ir a Valinor. Valinor siempre estaría allí. Si se fuera tarde o temprano hacía poca importancia. Más importante aún, una vez que uno partía hacia Valinor, regresar a la Tierra Media no sería fácil. No, Legolas, dijo Silas con calma. Arwen y yo tenemos la intención de quedarnos en la Tierra Media un tiempo más. Al ver esto, Legolas no insistió más en el asunto. Después de todo, Silas y su familia eran diferentes a él. Legolas había decidido marcharse porque el reino del bosque se estaba desvaneciendo y ya no tenía futuro. Silas, sin embargo, poseía el cailla del anillo de la tierra. Incluso sin navegar hacia el oeste, él y Arwen podrían mantener un paraíso duradero en la Tierra Media y vivir allí en paz durante siglos. 6 meses después, en los puertos grises, Silas volvió a despedir a Legolas y Gimli, despidiéndose de sus últimos amigos cercanos más allá de su familia. Desde ese momento, casi no quedaban caras conocidas. Silas ya no ejercía como director de Hogwarts. Ese puesto hacía tiempo que había pasado a su hijo, Elrond. Las cátedras de Hogwarts habían cambiado muchas veces a lo largo de los siglos, siendo gradualmente heredadas por antiguos alumnos. Veneraban profundamente a Silas, pero ya no compartían los lazos personales cercanos de la primera generación de profesores. Silas pasaba la mayor parte del tiempo con Arwen en Rivendell. Cuando Elrond y los elfos partieron, dejaron tras de sí un océano inconmensurable de conocimiento. Silas se sumergió en las vastas bibliotecas élficas, absorbiendo la sabiduría de las eras. En cuanto a Lorien, Arwen confió su gobierno a su hija, Elset. Más allá de la lectura y el estudio, Silas y Arwen viajaron extensamente por la Tierra Media. No dependían de escobas, aparición, la red de la Red Flun y los trasladores. En su lugar, se disfrazaron de humanos comunes y viajaron a bordo de una nave móvil similar a un castillo, recorriendo el mundo a paso mortal. Sus pasos llegaron a cada rincón de la Tierra Media, desde el lejano norte hasta el profundo sur, desde las costas occidentales hasta los mares orientales. Visitaron Minas Tirith, gobernada por los descendientes de Aragorn, y Anúminas, capital de Arnor, pasando por Rohan y el reino del Anduin. Especialmente el Anduin, fundado sobre tierras volcánicas fértiles que una vez fueron devastadas por la guerra, se había convertido en un refugio humano. Su suelo era inmensamente rico, produciendo grano exportado tanto a Gondor como a Rohan. Viejos amigos hacía tiempo que habían fallecido. Beorn se había ido. Los enanos de la expedición a las montañas solitarias se habían ido. Los primeros profesores de Hogwarts habían desaparecido. Solo quedaban 3 viejos conocidos. Radagast, viviendo tranquilamente en reclusión en lo profundo del bosque. Y los 2 magos azules, Alatar y Pallando, aún muy al este, suprimiendo los últimos vestigios de la corrupción de Morgoth y Sauron. Incluso el mayordomo más leal de Silas, Edward, rechazó el elixir de la inmortalidad. Eligió envejecer de forma natural y, una mañana tranquila, falleció en paz. Solo su retrato juvenil permanecía en el castillo, continuando pintando el mundo desde dentro de su marco. Para el año 500 de la Cuarta Edad, la humanidad se había extendido por casi toda la Tierra Media. Los hombres bestia y los trolls habían desaparecido en la leyenda. Los hobbits se convirtieron en errantes. Sus antiguas tierras fueron absorbidas por dominios humanos. Los enanos solo sobrevivían en montañas profundas, rara vez vistas.
Los elfos se convirtieron en mitos y canciones llevadas por poetas itinerantes. Hogwarts ya no era simplemente un castillo, sino que se convirtió en el nombre de toda una región, que se extendía desde el Gran Puente en el este hasta el Puente Brandywine en el oeste, desde los North Downs hasta los South Downs. Rodeada por el reino de Arnor, esta tierra era conocida como una tierra de libertad. No había nobles, ni reyes, ni señores. Solo se celebraban elecciones cada 10 años, en las que los ciudadanos libres elegían a un alcalde. Esta libertad atrajo a innumerables personas que rechazaron la opresión. Así, Hogwarts se convirtió en la región más abierta, libre y artísticamente vibrante de la Tierra Media. Hogsmeade había existido durante un período extremadamente largo. A lo largo de los siglos, se transformó gradualmente en una ciudad puramente mágica, habitada exclusivamente por gente mágica. El Ministerio de Magia, actuando como órgano de gobierno del mundo mágico, era responsable de gestionar Hogsmeade y todos los demás enclaves mágicos. Su deber principal era asegurarse de que la magia nunca llegara a ser conocida por la gente común y que la comunidad mágica permaneciera oculta del mundo exterior. El castillo de Hogwarts seguía siendo un lugar sagrado en el corazón de todos los magos. Cada mago completaba su educación en sus salones antes de entrar en su profesión elegida. Aunque oculto, el mundo mágico nunca estuvo aislado. Dentro del territorio de Hogwarts, la ciudad de Bree y Hogsmeade existían como dos mitades de un todo, yin y yang. Parecían no estar relacionadas en la superficie, pero bajo esa calma exterior se escondían innumerables conexiones invisibles. Cada alcalde sucesivo de Bree era consciente de la existencia del mundo mágico. Se mantuvo una comunicación discreta e intercambio de información entre el liderazgo de Bree y el ministro de magia. El papel del ministerio no era solo gobernar a los magos, sino también salvaguardar encubiertamente el territorio de Hogwarts, asegurando que ningún poder circundante pudiera interferir con su independencia. Los monarcas y altos funcionarios de Arnor, Gondor, Rohan y Anduin también eran conscientes, al menos parcialmente, de la existencia de magos. Precisamente por eso la región de Hogwarts permaneció intacta durante más de 1000 años. Si no hubiera existido este entendimiento tácito, Arnor, rodeando Hogwarts por todos lados, nunca habría tolerado una tierra tan privilegiada e independiente. Más allá de Hogsmeade, este era el mayor asentamiento mágico de la Tierra Media. Muy al oeste de Rohan, en la región de Isen, residían varios miles de magos, formando un pequeño pueblo mágico. Estos eran descendientes de los antiguos magos, encargados principalmente de mantener la comunicación con los dragones de fuego de la cercana granja de dragones y evitar que esas criaturas deambularan por el mundo mortal. Eisen también estaba oculto por una poderosa magia. Con el tiempo, los magos formaron gradualmente un reino independiente, incorporando discretamente a hobbits, enanos, elfos y otras razas que deseaban vivir más allá del conflicto mortal. En las montañas nubladas se establecieron zonas protegidas donde orcos, lobos y trolls se preservaron como especies en peligro de extinción, evitando su extinción total. Hace mucho tiempo, el castillo de Hogwarts se había convertido plenamente en una escuela de magia. Silas y Arwen se habían mudado hacía tiempo, eligiendo residir entre Rivendell y Lorien. El mundo mágico había madurado y se había vuelto estable, requiriendo poca intervención directa de Silas. Como resultado, no había aparecido ante el mundo mágico en mucho tiempo. Para la mayoría de los magos, se había convertido en una leyenda. Incluso los profesores de Hogwarts solo le conocían a través del retrato de Silas que colgaba silenciosamente dentro del castillo, preservando fragmentos de su sabiduría y presencia. En Lorien, fénix y pájaros trueno bailaban entre las ramas de Mallorn. Unicornios y caballos rápidos corrían por el bosque, mientras doncellas elfas del bosque cantaban antiguas canciones junto a las aguas cristalinas del agua. Era una pintura viva, tranquila, eterna, intacta por el tiempo. Silas y Arwen estaban juntos en la terraza más alta de un árbol de Mallorn, contemplando el bosque dorado. El calor llenó sus corazones, como si pudieran quedarse allí para siempre. Bañada por la luz del sol poniente, Arwen parecía casi divina. Su belleza era suave, sagrada, atemporal. Por fin, aún sin querer apartar la vista del paisaje milenario, suspiró suavemente. Me pregunto, dijo en voz baja, ¿volveré a ver alguna vez una escena así? De verdad no quiero irme. No dejes de echar un vistazo. Naruto. Reconstruyendo la arena oculta. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.